Bueno, pues la encuesta con Cátedra Asesores, y con Cátedra Asesores vamos a ir ahora, en este ratito que hacemos todos los lunes, hoy para que nos informen de los nuevos impuestos, una parte de ellos, no todos, que son muchos, que vamos a tener que pagar los contribuyentes, y alguna corrección negativa seguro que va a haber en el ejercicio que estamos en el año 2021 con Juan Antonio Alonso. Será a vuelta de pausa. ¿Mi negocio está preparado para lo que nos viene encima este 2021? Con una certificación de calidad tendría más clientes para mi gastrorincón de Manuela. Está claro, es el momento de avanzar e impulsar mi negocio. Luis me habló de K3 Asesores. Son especialistas en ERTES y asesoramiento empresarial. Voy a llamar ahora mismo. Aquí está. 951-084-239. Aquí están, K3 Asesores. Anda, también tienen estos servicios. Licitación de concursos, gastroasesoría. K3 Asesores. merchanindirecto.com. Bueno, 14 minutos sobre las 2 en punto de la tarde. Saludos ya a Juan Antonio Alonso. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, don Antonio? Buenas tardes. Bueno, pues la primera de las cuestiones, que es la que estamos hablando, ¿no? Que hoy vamos a hablar sobre todo de los impuestos o una parte de ellos, porque son muchos y podemos continuar la próxima semana, pero de los impuestos que nos van a subir, empezando, por ejemplo, por todo el tema que tiene que ver en subidas impositivas de, bueno, el IRPF y todo lo que repercute, ¿no? Pues, bueno, empezamos por ahí, sí. Este año, bueno, ya sí que tenemos claro que por lo pronto 11 figuras impositivas nos van a subir, ¿eh? Y aparte eso era algo obvio y que se veía de medir, ¿no? En lo que me preguntas con el IRPF, las modificaciones en el IRPF no han sido demasiado altas, no han sido grandes, ¿eh? No ha habido una gran subida del IRPF. Básicamente se ha tocado de forma directa, ¿eh? De forma indirecta sí que hay alguna cosilla más, como veremos después, pero de forma directa, sobre todo lo que se ha tocado son rentas, por decirlo de alguna forma, altas, más de 300.000 euros al año, que se le ha subido el gravamen a un 47% en tipo marginal, y rentas del ahorro en tramos de más de 200.000 euros anuales, que el tipo ha pasado al 26%. ¿eh? Eso es lo que se ha hecho de IRPF. O sea, se han tocado rentas muy altas. Estamos hablando de que el efecto real de esta subida va a ser pequeño y que va a afectar a un porcentaje de la población que no va a llegar ni el 1%. Una parte de ellas se está marchando a Andorra, por cierto, ¿no? No solamente a los influencers o a Mónaco o a otros sitios, porque claro, si ganas mucho dinero, que lo puedes ganar porque tu profesión te lo permite o por la forma de hacer las cosas, y aunque tributes cosas normales en otros países, no digo Andorra, del entorno europeo, la tributación es mucho menor, pero claro, si al final alguien gana lo que tú estás diciendo, vamos a poner el tope mínimo de lo que gane, y ese porcentual, casi la mitad de su sueldo, se lo queda al Estado, pues hombre, está trabajando para el Estado, casi mejor que lo hicieran como en Noruega, ¿no? Le paguen todos los gastos y le dejen al final una cantidad, los gastos al nivel de vida que él tiene, y le dejen una cantidad que ya no es tocable impositivamente, que es la que de verdad le queda, ¿no? Si no es un lío, que es lo que pasa aquí, ¿no? Ya, y aparte, ¿tú sabes lo que pasa con estas cosas, don Antonio? El problema que pasa con estas cosas es que nunca se mide bien, porque claro, cuando hablamos de este tipo de subidas que parecen marginales, que decimos de tal, al final lo que no pensamos es que una vez que pierdes un contribuyente de este tipo, lo pierdes para siempre, no lo pierdes solamente por un año. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú realmente mantienes a este tipo de contribuyente con un tipo de gravamen en el que se siente cómodo, tributa en tu país siempre. Ahora, en el momento en el que le sube y lo pierdes para siempre. Y no solamente lo pierde a la hora del gravamen, sino también lo pierde a la hora de todo lo que este tipo de contribuyentes de alta renta mueven la economía. Me quiero referir a tiendas donde... Y a consumo, lógicamente, claro. Y, claro, por supuesto, evidentemente este tipo de contribuyentes hace inversiones, suelen tener negocios, en fin, que lo que estamos perdiendo es una renta a largo plazo de un contribuyente de alto poder adquisitivo, ¿no? Y esa es de igual manera que la aportación es... Muy bien, que por una pequeña subida del 1% perdemos un contribuyente que se va a Andorra, como bien estás diciendo, a cualquier otro país, para siempre, o si no, por lo pronto, como están diciendo estos chicos, por ejemplo, hasta que a ellos les parezca correcto, ¿no? Volver. Entonces, claro, es una pena. Digo que las declaraciones por la de pensiones ya no son lo que eran tampoco... ¿Perdón? Que digo que ese tipo de cuestiones nunca se mide, o sea, solo se mide el corto plazo, es decir, yo subo este porcentaje, creo que con esto voy a incrementar X% mi recaudación, pero no mido qué es lo que estoy haciendo, qué efecto está teniendo sobre este tipo de contribuyentes,
el efecto que tiene sobre que contribuyentes que tienen estas rentas no vengan a nuestro país a vivir, y evidentemente los que estamos echando porque están considerando que ya es confiscatorio el tipo de interés marginal que se le está cobrando, ¿no? Te decía que, por otro lado, también dentro de estos impuestos aún tenemos que añadir pues las declaraciones por aportaciones de planes de pensiones, que no son lo que eran, y también el impuesto sobre el patrimonio, que según qué renta y cantidades, ya muy importantes, también ha variado, que son quizás las más importantes junto a la limitación de la exención aplicable en las diferentes repatriaciones de dinero, dividendo y plusvalía de aquellos que no lo hicieran en su momento y lo quieran regularizar. Aquí, de estas tres cosas que has comentado, me gustaría detenerme en el tema de los planes de pensiones, porque una subida de un impuesto de patrimonio de 2,5 al 3,5, bueno, eso realmente, como antes, igual, va a tener efectos marginales, porque estamos hablando de activos superiores a 10 millones de euros, y en la limitación y la exención de la repatriación de dividendos estamos hablando también de algo muy marginal, porque estamos hablando de personas que se traen su renta ganada en sus empresas en otros países a España, y de ahí anteriormente, hasta el año pasado, había una exención por lo que llamamos en derecho tributario por doble imposición, y ahora la verdad es que ya no se perdona nada, ¿no? Pero sí que quería detenerme sobre el tema de los planes de pensiones, porque los planes de pensiones están muy extendidos, hay muchísima gente que los tiene contratados, y es muy importante que tengan claro que a partir de este año solamente van a estar exentos los 2.000 primeros euros, ¿eh? Es decir, hasta el año pasado estaban exentos de pagar el impuesto de la renta 8.000 euros, ¿vale? Que eso iba exento en tu declaración. Ahora solamente se han quedado exentos 2.000 euros, ¿vale? Entonces, esto significa que todas estas personas que tengan estas contribuciones tienen que plantearse si fiscalmente les interesa tener plan de pensiones contratado, o bien les interesa buscar otras figuras que son fiscalmente mejor tratadas, ¿vale? Aunque hay pocas, ¿no? A sabiendas, Juan Antonio, que al final cuando recuperas, si es cuando te jubilas, el 50% o similar se lo lleva a la hacienda pública. Es decir, que ya no tiene interés ni siquiera por la declaración de la renta de cada año, porque la declaración es prácticamente mínima, ¿no? Por eso mismo. Ahora mismo, eso, vuelvo a hacer hincapié porque es importante. Todo el que esté contribuyendo ahora mismo, más de 200 euros al mes en un plan de pensiones, estamos hablando de a partir de 180 euros aproximadamente, ¿vale? El que tenga una cuota de más de 180 euros, a partir de ahí, lo que contribuya no va a considerarse exento, ¿eh? Va a tener que pagar impuestos sobre este dinero. O sea, no está exento. Es importante porque hay muchísima gente que tiene planes contratados como un plan de ahorro para su jubilación, ¿vale? No, un plan de ahorro que luego además te exige, no te dejan de recuperarlo, salvo causas muy graves, hasta que de verdad te jubilas, ¿no? Y lo cual es un problema para muchos, que la jubilación absoluta igual no la podemos tener porque nuestras rentas como autónomos no nos van a permitir tenerla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no deja de ser otra desactivación más de la inversión, y de que sea un país, en este caso, agradable para la inversión, con las medidas que están tomando en este momento de nuestro gobierno, ¿no? Sí, aquí hay detrás también, aunque todavía esto no está acá encima de la mesa, ¿no? Pero lo veremos. Hay detrás el intento de creación de una especie de sociedades o de entidades públicas que canalicen este tipo de inversión, y en el que seguro que encontraremos algún tipo de exención fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Veremos, o yo me temo que veremos, en los próximos meses o quizás en los próximos años, entidades creadas para canalizar este ahorro a través de entidades públicas, ¿vale? En fin, lo que estamos hablando es que quieren más control de papá Estado y menos dinero en el bolsillo de los contribuyentes, como siempre, que es las políticas habituales socialcomunistas o habituales del socialismo en España cuando ha gobernado. No digo que lo mejore mucho el PP luego o quien gobierne, porque tampoco lo mejoran mucho, pero al menos se intenta que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente un poco más, ¿no? No mucho, pero para que consuma, ¿no? Básicamente. Veremos y se mueva la rueda. Este tipo de sociedades para gestionar estos fondos aparecerán, y al final el único interés parece que está en, evidentemente, quitarle estos fondos a entidades privadas, bancos o entidades de seguros, ¿no? Que son los que hoy en día comercializan más los planes de pensiones, y que estos planes de pensiones vayan a entidades públicas donde se gestionará el dinero de forma pública y poder
poder tenerlo como... Vamos, una expropiación encubierta de un negocio que abrieron otros como ayuda al Estado porque era incapaz de poner pensiones o pagar pensiones al nivel adecuado de la renta que cogían de quien paga para tener una pensión en un futuro, básicamente. Lo digo para explicarlo en el lenguaje meridiano de la calle, ¿no? Para no explicarlo. No deja de ser una especie de expropiación forzosa de otros activos bancarios, etcétera, o de seguros, a los que han castigado también con la subida, en este caso, del impuesto en general, como el de matriculación de la automoción, y donde estamos viendo con esa subida del IVA o de las primas de los seguros, como al final quien paga siempre es el mismo, el que va a comprar o se tiene un seguro o compra un coche, y al final todo repercute lo que se le carga a las empresas en el contribuyente. Es decir, César Suárez se quiere comprar un coche, o yo, o la sociedad, y lo paga. Y quieres tener un seguro, como debes tener de ese coche, o de una vivienda, o de vida, y los seguros lo que hacen es que lo que le sube el gobierno te lo repercuten a ti en prima de ese seguro. Por lo tanto, entre los impuestos directos y los que nos van cargando, siempre la mochila es para los mismos. Hombre, eso que no quepa duda, ¿no? Al final siempre los impuestos lo pagan los contribuyentes, no hay otro, ¿no? Pero sí que hay cosas importantes en lo que estás comentando, ¿no? Que me gustaría matizar. Primero, aquí no hay cuestión sobre... Ellos han defendido aparte no, que el impuesto debe ser progresivo, que debe ir en función de lo que gana, que los que más ganan son los que más pagan o los que más tienen que pagar. Bien, bueno, de toda esta batería de impuestos que van a subir, que estamos comentando ahora un poco así por encima, importante, el impuesto sobre prima de seguro es una subida directa, es decir, ahí no hay ni quien más gana ni quien menos gana, es decir, quien tenga un seguro, a partir de ahora por la prima, antes pagaba un 6 y ahora paga un 8, fuera, o sea, no hay más, Recaudación del gobierno a las empresas de seguros que no tienen más remedio que aplicarla sin que quieran aplicarla, lo aclaro también. No es culpa de la aseguradora, es culpa del gobierno. Aquí no hay discriminación ni nada. Aquí directamente se suben 2 puntos y fuera. O sea, la prima es más cara y se acabó. Y esos 2 puntos van a las arcas del Estado y no hay más, ¿vale? Importante también, el impuesto de matriculación, aunque es un poco técnico, este tema creo que lo hemos comentado incluso en otro momento, porque, bueno, esto depende del gramaje de CO2 por kilómetro que pagan y tal. Al final sí que se ha hecho un cálculo medio de cuánto va a suponer esta subida, y esta subida va a rondar, evidentemente va a depender, como hemos dicho, por el consumo, por el valor del coche, pero va a rondar sobre unos 800 euros de media por coche, ¿eh? Y eso es una subida al impuesto de matriculación. Oye, no es el mejor momento con lo que está ocurriendo ahora con la industria automovilística en España, que aparte es una de nuestras joyas de la corona, porque España es el tercer productor de coches de Europa y uno de los máximos y uno de los primeros fabricantes del mundo y una potencia. Y oye, yo creo que no es muy sensato que nos pongamos a perjudicar la venta de este tipo de productos subiéndole el precio de esta manera, ¿no? Pero bueno, oye, es lo que hay. Después, otro tema que hemos hablado también un poco por encima, y también me gustaría matizarlo, ¿no? Que está relacionado con lo que hemos hablado antes. No son subidas progresivas para la gente que más paga. Estamos hablando de la subida que se le ha practicado directamente a las bebidas azucaradas, ¿vale? Se ha pasado de un 10 a un 21. En las bebidas azucaradas estamos hablando de todas las bebidas azucaradas, ¿eh? Estamos hablando... Sí, todas, no solo la Coca-Cola, ¿eh? Que uno pueda pensar, o la Pepsi-Cola, o el tal, o la Fanta naranja, o la limón, es todas. Fanta, Coca-Cola, Pepsi, ahí no ha habido ningún tipo de discriminación. Han entrado todas por delante. Han sido un poco considerados en el sentido de que a los hosteleros se les va a permitir que no tengan que repercutir el 21% de IVA, porque ya era lo que faltaba, encima de la que les está cayendo, que encima tengan que subir los precios a los clientes porque simplemente esto se ha encubierto en una teoría en el que esto es malo para la salud, y como es malo para la salud el azúcar, pues entonces lo que hacemos es que le vamos a cobrar a la gente más dinero, porque de esta forma vamos a cubrir los gastos sanitarios teóricamente que tendremos porque ellos les sienta mal, ¿no? Y de paso sacan también una de las industrias más importantes que tenemos, que es la azucarera española. Esto es, en fin, así estamos, sanitario, y esto tiene sanitario lo mismo que yo de cura, ¿no? En fin, poquísimo. Obviamente, ¿no? Es una cuestión completamente presupuestaria, con la única intención de subir ingresos, y evidentemente, ya digo, aunque han tenido la pequeña diferencia durante un tiempo de no subir de los hosteleros,
ya por la situación que tienen, y le están diciendo, oiga, mire usted, por ahora mantenga como estamos, no suba los precios, porque ya que encima que le estoy cerrando prácticamente semana sí, semana no, y la del medio le dejo abrir hasta las 4 de la tarde, encima no le voy a hacer que suba la mitad de los precios que tiene usted en su portafolio para que encima todavía le cueste más trabajo vender, ¿no? Y es lo único. Pero que esto incluso ha sido hasta lioso, porque el otro día estuvimos comentando con un cliente nuestro que tiene un servicio de vending y no sabía qué hacer, porque las normas la han dejado tan ambiguas que no sabía si tenía que subirle un 21, si tenía que cobrarle un día al cliente, o no tenía ni claro qué hacer. Pero bueno, un lío como al casi final de siempre. esto, ya garantizo yo que al final terminará todo el mundo pagando el 21. Es decir, dentro de poco, cuando se normalice, si Dios quiere, la situación en la hostelería, pues obligarán a todo el mundo a pagar el 21 y Santas Pascuas, ¿no? Sí, una Coca-Cola No pues casi te va a costar más que pedir una copa, ¿no? Al paso que va esto. Y luego hay 2 tasas ya para terminar, para que no sea muy prolongado en el tiempo hoy, y ya el lunes retomamos otros impuestos y otras cuestiones. La tasa famosa Tobin y la tasa Google, que esta sí que está claro que la repercuten directamente hacia todo aquel que lo utilice. Bueno, sobre esto es también bastante técnico, ¿vale? La tasa Tobin es simplemente un gravamen de un 0,2% por operaciones de compraventa en acciones en empresas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros. Es decir, esto afecta cuando quieras comprar un valor, una acción de una empresa en un mercado financiero, normalmente, ¿vale? Pues estamos hablando de empresas de más de 1.000 millones de euros, y esto afecta a unas 780 empresas en España, ¿vale? Todas las del IBEX y unas cuantas más, ¿vale? No estamos hablando de más. Esto tiene, ya digo, efecto también deducido. El efecto está más en otras cuestiones, ¿vale? Porque esta tasa ya existe en otros países. Normalmente lo que ocurre con esta tasa es que suele sobrevaluarse o sobrevalorarse cuántos van a ser los ingresos y suele generar desajustes presupuestarios, ¿vale? Pero en sí la tasa no es extraña, se cobra en Francia, se cobra en Alemania, se cobra en otros países, incluso en importes superiores, se cobra en el Reino Unido, pero siempre se sobreestima, y el problema que suele traer es de fases presupuestarias, porque si tú dices que por esta tasa vas a cobrar 3.000 millones de euros, lo incluyen en el presupuesto, y cuando llega la hora de la verdad resulta que por la tasa has cobrado 300 millones, el problema que te genera es que te ha hecho un boquete en tu presupuesto de 3.000 millones, eso genera déficit público, etcétera, 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 ¿vale? Por eso me refiero que el problema es un poco técnico. En cuanto a la tasa Google, ¿vale? Por no entretenerme y no explicar, y no voy a entrar ni siquiera en explicarla, porque es lo mismo, ¿vale? Es muy complicada a nivel de entender qué significa y qué es lo que intenta grabar, ¿vale? Pero sí que hay una cosa o un efecto importante y que sí me gustaría destacar, y es por el motivo por el que no ha entrado hasta ahora, ¿vale? El problema con la tasa Google fundamentalmente es que la tasa Google grava a las tecnológicas fundamentalmente de un país, cierto país, que además, estamos hablando del país simplemente más poderoso de la parte norte y quizás del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que esta tasa intenta implementarse en estas tecnológicas, precisamente Google, etcétera, Apple, todas estas tecnológicas. Estas tecnológicas se han puesto de punta y eso ha implicado una guerra comercial con Estados Unidos que durante la época de Trump, por ejemplo, para España ha significado el incremento arancelario de unos cuantos productos que para nosotros son interesantes y estamos vendiendo en Estados Unidos, y simplemente por la imposición de esta tasa se ha generado para España y para otros países de Europa subidas arancelarias que han significado verdaderas caídas de ventas exteriores y de exportaciones, ¿vale? Que ese es el problema. El problema en sí no es la tasa, ni cuánto tenemos por la tasa. El problema que ha generado la tasa es que ha generado un conflicto un poco innecesario con Estados Unidos, Claro, evidentemente, un conflicto que no venía a lugar y que ahora tenemos esa problemática. Pues hablaremos del IVA y otros impuestos y otras cuestiones el próximo lunes, como siempre aquí, en el tiempo de Castells Asesores, para que sepamos y vayamos descubriendo, analizando, repetiremos muchas veces algunas cuestiones, qué es lo que más nos tiene que preocupar y qué es lo que más tenemos que analizar de la parte impositiva y de otras muchas cosas que siempre analizamos aquí con Castells Asesores, desde el punto de vista del contribuyente de a pie y también desde el punto de vista del contribuyente empresarial. Muchas gracias, Juan Antonio. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Antonio. Hasta el lunes.
27 para las 3. Enseguida, como cada lunes, vamos también con la revista de prensa, con los amigos de Maslay. Ya sabéis que Maslay tiene todo tipo de móviles, de Yoigo, Pepefon, etcétera, en muchas tiendas y centros comerciales ya reabiertos una vez que los confinamientos han terminado, al menos no para la población in situ de ese municipio. Los perimetrales aún continúan y, por lo tanto, como siempre, hacemos uso del amigo Javier Partal, yo le llamo Partal Móvil, a las tiendas Maslay, tanto en Málaga, Los Boliches, Fuengirola, como es natural, y Estepona. Tu nueva tienda Más Life ya está aquí. Tus marcas favoritas, Yoigo, Más Móvil, Pepefon, Llama Ya y Levara, te esperan juntas en nuestra nueva tienda Más Life. Descubre todas las nuevas ofertas en smartphone, fibra y mucho más. Así que no lo pienses más y ven a visitarnos a San Pedro de Alcántara en Avenida Marqués del Duero, número 55.